de charlas del Laboratorio BIM de la UPB. Es un honor poder presentar a una profesional destacada en el campo de la arquitectura y el modelado de información para la construcción, la arquitecta Camila Carranza. Ella hizo su formación académica en la Universidad Nacional de Córdoba, desarrolló una sólida base en arquitectura y su pasión por la innovación y la tecnología la hizo especializarse en el área de BIM, que es la disciplina que actualmente está revolucionando nuestra industria y quien ahora nos va a realizar la charla de Revit, el puente entre la arquitectura e ingeniería. Hola, ¿cómo Eh, están? Bueno, empezamos. Recording in progress. Bueno, en esta charla vamos a empezar y vamos a hablar sobre Revit. Pero antes de empezar, les quería decir que es crucial comprender qué es BIM antes de comenzar con Revit. Empezamos con una breve introducción sobre BIM, el modelado de la información de la construcción. Esta metodología de trabajo colaborativa e interdisciplinaria nos va a permitir manipular una base de datos representada por un modelo 3D. Nos va a permitir compartir información y coordinar información detallada de un proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Por qué le llamamos modelado de la información? Porque vamos a unir geometría con base de datos. Y esto nos va a generar lo que nosotros le llamamos BIM. Estos datos pueden ser costos, pueden ser fabricantes, pueden ser medidas, relaciones entre los elementos. Son distintos datos que va a tener nuestro modelo. Justamente la base de datos es una colección de información que está organizada en forma en que se puedan tomar estos fragmentos de datos que necesitemos. ¿Qué beneficios vamos a tener adoptando metodologías BIM en nuestros proyectos? Justamente el trabajo multidisciplinario y colaborativos. Vamos a poder trabajar distintos profesionales de distintas áreas en tiempo real, trabajando con un mismo modelo. Nos va a ahorrar mucho tiempo y costos. La reducción de costos del 33% y nos va a reducir los plazos en un 50%. Y esto es una de las cosas que más le importan a las empresas, es el tema del ahorro de costos. Nos va a permitir reducir errores porque vamos a prever errores antes de que sucedan en la construcción. Y nos va a cubrir todo el ciclo de vida del edificio desde la fase del diseño hasta la fase de demolición de un edificio. Vamos a poder conocer también el impacto energético en nuestros modelos. Y todos estos modelos BIM los vamos a poder someter a simulaciones estructurales, simulaciones, por ejemplo, estudios solares, y simulaciones de construcción. BIM es para todo el ciclo de vida del edificio, los que les contaba antes, que puede ser desde la etapa de diseño, donde estamos haciendo conceptos, ideas generales, desde la parte de documentación, análisis, hasta, por ejemplo, un modelo BIM posterior a realizar toda la fase de diseño, podemos exportarlo a Navisworks y simular la construcción y planificar las distintas etapas en que se va a construir este edificio, le podemos cargar costos, fechas, qué tareas dependen de qué tareas, y después lo podemos utilizar para la operación y mantenimiento, que esto nos va a permitir tener una mejor gestión de la calidad de nuestros proyectos, ya que nosotros, por ejemplo, necesitamos cambiar un elemento cada 5 años, todo el modelo va a tener toda esa información del mantenimiento del edificio. Eso nos va a ahorrar mucha plata y a su vez nos va a permitir actualizar la información. Por ejemplo, si se cambia una pieza por otra, tener esa actualización en nuestro modelo para tomar mejores decisiones. Y al final lo podríamos usar para su demolición. Conozco un caso de un estudio que realizó todo lo que es el relevamiento de centrales nucleares en Estados Unidos y después generaban videos de simulación para capacitar a los empleados a
justamente ingresar a este edificio lo más rápido posible y salir. Esos son algunos ejemplos de los que nosotros podemos realmente usar justamente para todo el ciclo de vida del edificio. Y bueno, algo clave que Revit es un software BIM. Eso lo tenemos que tener en claro. Revit no es sinónimo de BIM, sino que es un software de los distintos tipos de software que existen. Y este software nos va a permitir crear modelos 3D con mucha exactitud paramétrica, con precisión y facilidad. Vamos a poder agilizar la gestión de estos proyectos porque vamos a poder revisar los planos, las secciones, los cortes de manera simultánea. Si nosotros necesitamos realizar cambios, lo vamos a hacer rápidamente porque si yo edito una planta, se me va a editar ese elemento en los cortes, en las vistas, en todos los elementos que yo tengo en mi modelo. Por eso nos agiliza el tiempo realizar el proyecto en Revit. Y nos va a permitir a todos los profesionales diseñar, visualizar, simular y colaborar de forma integrada y eficiente. Justamente es para el trabajo interdisciplinario y colaborativo. Bueno, ¿qué beneficios tiene que nosotros usemos Revit? Justamente la eficiencia en el diseño y la documentación. Esto que les comentaba antes. Al yo actualizar en mi modelo 3D, supongamos, el cambio de una sección, se me actualiza automáticamente en todas las vistas, secciones y en todo el modelo. Y eso nos hace que sea muy eficiente documentar nuestro proyecto en Revit. Nos va a permitir la colaboración en tiempo real entre distintos profesionales en distintas partes del mundo, puede ser, gracias al trabajo en la nube, trabajando a partir de un modelo central, vamos a poder trabajar distintos profesionales en cualquier lado de forma remota en tiempo real. Se nos van a actualizar los datos en tiempo real y vamos a poder ver qué modificaciones hacen los demás miembros del equipo. Y nos va a permitir integrar distintos tipos de modelos arquitectónicos, estructurales, mecánicos, eléctricos y pluviales. Y nos va a permitir realizar un análisis de rendimiento y sostenibilidad. Esto lo podemos hacer de forma estructural, analizando cargas. Podemos hacer distintos análisis de rendimiento que nos va a mejorar y nos va a ayudar a tomar decisiones de diseño. Antes de Revit y BIM, el flujo tradicional de la información era directo. El cliente con el arquitecto, el ingeniero con el desarrollador. Era distinto cómo se relacionaban las distintas partes de un proyecto. Pero ahora, con BIM, todos los profesionales y todos los involucrados, sean o no arquitectos o sean o no ingenieros, todos vamos a trabajar con el mismo modelo. Eso nos va a permitir mayor transparencia, mayor reducción de errores, porque simplemente todos manejando la misma información nos hace reducir los errores y mejorar la eficiencia. Como ven, es un modelo de información centralizada y compartida. Bueno, esto es un breve resumen de qué es el trabajo colaborativo, que es lo más importante que nos da de beneficio implementar Revit en nuestros proyectos. Es la práctica de profesionales que vamos a trabajar por un objetivo en común. Este objetivo nosotros lo vamos a definir en el alcance del proyecto. ¿Qué objetivo tenemos? Realizar, supongamos, un modelo 3D para una simulación de construcción o realizar un modelo 3D para una documentación. Nosotros tenemos distintos objetivos y alcances de un proyecto que los podemos definir entre todos estos profesionales que estamos trabajando. Y este enfoque nos va a permitir combinar las habilidades de todos los profesionales y todos los esfuerzos para resolver problemas y tomar decisiones informadas de manera conjunta. Y esto les agregué, vamos a tener un profesional especializado en un área específica. No tenemos que saber ni hacer todo como nos han enseñado en la facultad, que uno tiene que hacer todo, no. Sino que acá, para algo existen los especialistas en las distintas disciplinas. Y todos vamos a trabajar de forma conjunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un modelo central en Revit. Este modelo centralizado es una fuente única de información en la que todos los participantes del proyecto acceden en tiempo real creando sus archivos de copias locales. Y se va a actualizar en tiempo real a medida que se van realizando cambios.
Y justamente los cambios que nosotros vamos realizando quedan en un historial de modificaciones. Nosotros podemos ver quién hizo qué cosa, en qué momento guarda el archivo, en qué momento se sincronizó. Y en tiempo real sincronizando podemos ver lo que nuestro compañero hace. Este es un breve resumen de cómo se maneja la forma de trabajo con un modelo central y todos los miembros del equipo van a guardar en subproyectos todas estas modificaciones, modelados que van a ir haciendo. Eso, la forma en que se van a organizar los subproyectos va a depender del proyecto. Puede ser que la parte estructural sea un subproyecto, la parte arquitectónica, MEP, otro. Eso lo vamos a ir organizando en base a cada proyecto, pero esto le quería explicar cómo se va a vincular estos archivos locales al modelo central a través de estos subproyectos. Bueno, Revit nos va a permitir esta colaboración simultánea donde múltiples usuarios van a poder acceder al mismo tiempo al mismo archivo y nos va a permitir mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de espera. No como era antes que te mandabas al mail un archivo CAD, esperabas que la otra persona lo vea, que te lo vuelva a enviar para poder modificar. No, acá es todo en tiempo real y nos va a reducir mucho tiempo y errores. Bueno, Revit nos permite la integración de las distintas disciplinas, desde arquitectura, ingeniería, construcción, gestión de instalaciones, los distintos tipos de instalaciones, y nos permite integrar datos y colaborar entre los equipos. Nos va a resultar un diseño más coordinado y eficiente, justamente esta forma de trabajo. Y vamos a modelar elementos arquitectónicos. Hay distintos tipos de herramientas en la parte arquitectónica como muros, suelos, techos, mobiliarios, cubiertas. Es un breve resumen de cuáles son los elementos arquitectónicos que podemos modelar. Y el modelo estructural implica distintos tipos de elementos con propiedades específicas e información detallada. Podemos crear muros estructurales, suelos, cimentaciones, distintos tipos de cimentaciones, podemos colocar columnas, vigas e incluso la armadura. Y la parte estructural también podemos incluso crear planchuelas y además vincular las fundaciones con todos estos elementos, supongamos, de estructuras livianas. Justamente los modelos están compuestos por distintos elementos. Acá les cargué un video de un ejemplo en el que colocamos en la fundación, cimentación pilote profunda, le colocamos todo lo que es la armadura y básicamente en este proyecto que les estoy mostrando se enfocó en crear todo lo que es armaduras de un proyecto de oficinas y comercios para su posterior documentación de todas estas vigas y todas estas columnas. Por eso tiene este nivel de detalle que obviamente estuvo definido en el alcance y el objetivo del proyecto. Ahora vamos a ver un poco más en el 3D. Vamos a ver cómo están todos los elementos estructurales y cambiando de vista podemos ver todos estos elementos, todos estos hierros y están configuradas las configuraciones de visibilidad para que según el espesor del hierro se vean en distintos colores. Y bueno, justamente les muestro un poquito de lo que se puede llegar a lograr y cómo vinculamos el modelo arquitectónico con el estructural, incorporando todo este nivel de detalle. Bueno, y ahí podemos ver, supongamos, una viga riostra, todo lo que son los estribos, los ganchos, todas las uniones entre todos estos elementos. Cómo se van a ir vinculando las piezas entre sí. Y ahí les muestro cómo realizamos una planta de fundaciones de replanteo con sus cotas progresivas. Calculamos los metros cúbicos de hormigón de todos los elementos estructurales de las columnas, de las vigas, de las losas, para poder hacer una cantidad total de metros cúbicos de hormigón.
Y también documentamos todas las vigas y todas las columnas numeradas. Y en este proyecto es losa de vigueta, es las losas. También modelamos esos elementos. Y ahí podemos ver básicamente cómo este proyecto integra todas estas partes estructurales. Era como un pequeño ejemplo para que ustedes vean lo que se puede lograr. Y bueno, acá, el modelo analítico, nosotros podemos con todo este modelo estructural asignarle propiedades estructurales a todos los elementos que nosotros modelamos. Nos va a permitir realizar una representación digital de las estructuras. Vamos a poder hacer análisis de cargas, calcularlas, fuerzas y comportamientos de este sistema estructural y cargas gravitatorias, análisis de estabilidad y análisis de resistencia. Esto es un poquito lo que yo les muestro el modelo analítico, cómo se puede visualizar en Revit. Bueno, acá algo más que les quería agregar, esta gestión de información en el modelo. Cada elemento de este modelo, sea una familia o sea una familia de sistemas ya incorporada en Revit, tenemos parámetros y restricciones y tenemos información. Revit es altamente paramétrico y entre sus elementos hay dimensiones y relaciones entre los elementos. Y comprender cómo trabajan estos parámetros nos va a permitir realizar cambios de forma eficiente. Y nos va a permitir asociar información detallada a cada elemento, como costos, especificaciones, fechas de entregas, fabricantes, distintos datos que nos va a aportar riqueza a nuestro modelo. Obviamente, en el alcance y el objetivo del proyecto tenemos que definir cuál es el nivel que nosotros necesitamos de detalle. Y en base a eso vamos a ver qué cantidad de información vamos a cargar en nuestro modelo. Bueno, Revit también nos va a permitir visualizar y renderizar y nos ofrece capacidades avanzadas de visualización y renderización. Por ejemplo, este es un render realizado solamente desde Revit, pero yo puedo instalarle Revit, V-Ray o Enscape. Son distintas formas de hacer renders, pero lo bueno es que nosotros tenemos integrado todo en la misma plataforma, los renders. Todo en lo mismo. También existe y se puede hacer exportar el modelo y abrirlo en 3D Max y podemos realizar los renders en 3D Max. Existen distintas formas de interoperabilidad entre los distintos software. Bueno, vamos a nombrar algunas principales características y herramientas en Revit. Por ejemplo, las familias, que son componentes paramétricos que nos van a representar objetos en el mundo real. Existen familias cargables y familias de sistemas que ya están incorporadas en Revit y nosotros también podemos realizarle cambios y editarlas. Bueno, las vistas nos van a estructurar la forma en que nosotros vamos a trabajar. Podemos realizar vistas de planta, vistas 3D, alzados, secciones. Y también tenemos los distintos niveles, que son planos horizontales que nos definen las alturas de los pisos de un proyecto. Y yo les recomiendo que siempre es lo primero que se tiene que hacer, configurar los niveles para lograr precisión y facilitar la creación de secciones y vistas de forma más precisa. Bueno, plantillas y familias de proyecto son archivos preconfigurados que nos van a establecer parámetros iniciales y configuraciones para los proyectos. Por ejemplo, en sistemas, yo tengo una plantilla con los parámetros de las normas de Argentina, supongamos, de los diámetros, de los espesores, cómo se tienen que llamar esas cañerías. Yo ya tengo una plantilla creada que me define configuraciones básicas que yo voy a necesitar antes de empezar a modelar. Y esto existe en arquitectura, en estructuras. Pueden ser plantillas que ya tengan cargadas columnas, vigas y lo que nosotros vayamos necesitando. Y antes de comenzar un proyecto es recomendable justamente utilizar la plantilla específica para ese tipo de proyecto que vamos a hacer. Existe la arquitectura, construcción, estructural, mecánica, eléctrica. Bueno, esto lo voy a destacar que Revit nos va a permitir trabajar en un entorno 3D, pero también nos va a generar las vistas 2D. Esa es la riqueza que tiene Revit.
Y es importante cómo navegar en estos entornos para utilizar de forma eficiente el software. Bueno, acá vamos a ver un poco de lo que es la coordinación de modelos. Nosotros vamos a tener un archivo de un modelo arquitectónico, otro del modelo estructural y otro del modelo MEP. Cada uno de estos modelos los creamos con distintas plantillas y yo después los puedo gestionar a esos vínculos desde el software y vincular los distintos modelos 3D y se van a superponer en un mismo archivo todos estos modelos 3D. Y ahora les quiero mostrar algunos casos de estudio de algunos trabajos que yo hice para que ustedes vean cómo se puede aplicar, cómo se va a unir esta arquitectura con la estructura en la vida real, entregando casos a nuestros clientes que nos van a pedir todos estos tipos de proyectos. Bueno, el primero es una casa de 90 metros cuadrados en Costa Rica, es donde se realizó el modelo estructural, el de plomería, el de electricidad y el arquitectónico. Se vincularon entre los tres y se generó un diseño mucho más eficiente, para que ustedes vean cómo puede unificarse todo este tipo de disciplinas en un mismo modelo. Acá unos ejemplos más de todo lo que es la estructura. Esta se hizo estructura metálica, combinada con algunas cuestiones de madera, y todo lo que es la fundación se realizó como una platea unificada y todo lo que es estructura por vía seca. En Costa Rica se usa mucho lo que es prefabricados, entonces, porque no tienen tanta industria local, entonces importan muchos materiales de construcción desde afuera. Por eso más que todo se hace todo construcción seca. Bueno, estas oficinas y comercios son en Argentina y se realizó el modelo 3D arquitectónico y el modelo 3D estructural. También se realizaron algunos renders en el software, algunos gráficos, y también en este modelo específicamente se realizó todo lo que es la documentación para presentar en la Municipalidad de Córdoba. En la Municipalidad de Córdoba se presentan en escala 1:100 y se presenta todo en color rojo lo que es construcción nueva. Se realizaron plantillas de aberturas, todo lo que es el plano catastral con información del lote, la ubicación, distintos datos importantes que teníamos que cargar. Todo se realizó desde Revit. Con el mismo plano se generaron los cortes, las vistas y se fueron editando estas configuraciones de visibilidad. Bueno, esto les quería mostrar que en este mismo proyecto también documentamos lo que es viga riostra. Por ejemplo, colocamos los hierros en estas vigas a través de los cortes y después generamos esto, lo que sería la documentación, un despiece axonométrico de todos los hierros que iba a llevar esta viga riostra de nuestro modelo y, por ejemplo, hicimos las separaciones de los estribos de distintas separaciones, lo documentamos, todo lo que son los ganchos, los estribos, y también documentamos, por ejemplo acá, la unión entre un pilote y una fundación de zapata corrida, todos los hierros, cómo se iban vinculando todos estos elementos. Y acá también hicimos todo lo que es el replanteo de todo lo que es el terreno, de dónde se van a ubicar las columnas, los nombres, los números, y calculamos los metros cúbicos de las vigas, de los pozos romanos, de las zapatas. Y también, como ven, pusimos diámetros de los pozos romanos, pusimos las medidas, las longitudes de todas estas columnas y vigas. Y después, acá en la planta de primer piso, también calculamos vigas, viguetas, las columnas, las losas. Y por último, en este proyecto también realizamos toda esta documentación de esta viga riostra. Documentamos en corte las distintas separaciones porque tenía también distintos diámetros. Pusimos las longitudes de las barras, los espesores de los hierros. Hicimos distintas cosas para lograr todo lo que es la documentación de hierros. Y este proyecto que les voy a mostrar ahora también es en Costa Rica, es un bar, un restaurante,
que quería ampliar su cocina y también todo el espacio exterior de mesas, donde realizamos a la derecha el modelo 3D de arquitectura y a la izquierda el modelo estructural. También todo vía seca, hicimos este proyecto con caños estructurales cuadrados y hicimos todo lo que es también todo el entramado de los techos. Y del mismo proyecto hicimos la electricidad de todo el proyecto y el modelo 3D de las instalaciones, donde iba a ir el tanque de agua, donde iban a ir los desagües pluviales, agua fría, agua caliente, todos estos datos bajo el mismo modelo vinculado creamos todo esto. Y bueno, muchos de los modelos los vamos a utilizar para someterlos a simulaciones. Acá les quiero mostrar algunos ejemplos de cómo nosotros vamos a ir a Navisworks, vamos a exportar nuestros modelos 3D para ir a Navisworks. ¿Para qué? Para hacer simulaciones, para simular las distintas etapas del proyecto y para detectar los clash, todas las intersecciones entre los distintos sistemas. Bueno, acá les muestro un ejemplo de cómo nosotros exportamos el modelo de Revit a Navisworks. Por ejemplo, acá se hizo un clash entre sistemas MEP versus la estructura. Y vemos cómo, por ejemplo, acá hay una viga que se está topando con un ducto de ventilación. Entonces nosotros podemos analizar todos estos clashes y ver cuáles son más importantes, cuáles son urgentes de resolver. Podemos agregarle distintas etiquetas para darles prioridad a resolver. Por ejemplo, acá en este se hizo instalaciones versus arquitectura. Por ejemplo, acá se puede ver claramente cómo no está diseñado el espacio técnico de estos caños. Acá otro ejemplo, también instalaciones versus estructura, de cómo estos caños no tienen previsto los huecos en la losa, supongamos. Esto es un ejemplo de todo lo que se puede ir viendo con estos clashes. Y acá les muestro un videito que simula las distintas etapas de cómo se va a ir construyendo la estructura. Por ejemplo, primero tienen que estar las fundaciones, después las columnas, después las vigas, después las losas, y así definimos qué elementos dependen de qué elementos, qué elemento tiene que estar antes y qué elemento después, cuál depende de cuál. Y a su vez le agregamos costos, no solo costos, sino también tiempos. Y pudimos hacer una simulación de esta construcción de solo la parte estructural de este video. Inclusive poniendo fechas, se pueden poner hasta horas y un montón de detalles más. Como ven, arriba se fue calculando de cuánta plata por semana se iba a tener que entregar para completar esa parte estructural. Esta es una imagen de que también podemos simular en nuestro proyecto cómo va a entrar en los camiones, cómo va a entrar el obrador, cuándo se va a ir, cuándo va a ir una grúa, cuándo se va a ir. Esta es una imagen y nosotros podemos planificar la obra. Por ejemplo, a mí en la facultad me enseñaron a planificar desde Microsoft Project, pero eso simplemente quedaba en ese software y no se vinculaba a la arquitectura real. Esto nosotros vamos a poder cargar fecha de inicio, fecha de fin, el costo, el estado, cuál está actualmente, cuál depende de cuál es la más importante. Si no se cumple tal tarea, no se va a poder seguir con la siguiente y esa tarea es crítica. Todo esto lo vamos a poder visualizar con Navisworks. Y este proyecto que les quiero mostrar es un baño en el que tuve que modelar el sistema cloacal, agua fría o caliente, electricidad, también la parte arquitectónica y estructural. Lo que se quería lograr con este baño era una simulación 3D para la construcción. Era un baño que se iba a hacer muchísimas veces, entonces se necesitaba un video para mostrar qué cosas dependían de qué cosas, cómo iba a ser el proceso constructivo. También hicimos los clashes entre arquitectura e instalaciones. Pudimos detectar distintos tipos. Uno obviamente va a ir configurando a cuántos centímetros va a tomar estos clashes. Entonces, en base a eso, uno va a definir cuáles son los más importantes, los más graves, cuáles tenemos que ir editando.
Y acá se puede ver cómo nosotros fuimos mostrando que, por ejemplo, después de que la pared se construya, tiene que estar la estructura. Después de que estén las columnas de esa subestructura, tienen que estar las vigas de esa subestructura. Después de eso, van a ir los paneles. ¿Cuál panel primero? ¿Cuál panel después? Y le pusimos mucho detalle para justamente simular qué capa va de detrás de qué capa. Un nivel de detalle superior para justamente esto, simular la construcción real. Y también, por ejemplo, acá podemos ver un corte de cómo se están viendo todos estos sistemas. En este caso, los muros tienen transparencia para que se puedan ver las instalaciones. Y acá les quería mostrar este videito que realicé, donde muestro justamente esto, cómo la estructura se va a ir montando y qué elementos van a ir dependiendo de qué otros elementos. Y todo esto lo hicimos con nuestro modelo de Revit, exportando cada una de las disciplinas a Navisworks. Y a partir de ahí seleccionamos distintos tipos de elementos y fuimos planificando qué elementos se iban a ir construyendo. Ahí podemos ver todas las cañerías de agua fría y agua caliente, podemos ver los desagües, y nosotros fuimos agrupando todos estos elementos que iban a ir, eh, que se iban a ir construyendo. Después empiezan a aparecer los artefactos sanitarios, después los conductos de electricidad, después los dispositivos de electricidad. Y todo esto lo realizamos con Revit. Y por último les quería mostrar este proyecto en Tamarindo, en Costa Rica, donde realizamos todo el modelo 3D en Revit y realizamos también un estudio solar. Desde el mismo Revit pudimos analizar cuánta cantidad de sol le entraba a cuál fachada y pudimos ver, supongamos, que en las habitaciones había un exceso de iluminación, entonces editamos el diseño y justamente Revit nos va a permitir prever situaciones antes de que ocurran en la construcción y en la vida real. Y eso es todo. Ahí les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir y si tienen alguna pregunta, pueden preguntarme. Espero que les haya gustado la charla. Bien, gracias Camila. Igual si es que alguno tuviera alguna pregunta pueden dejarla por el chat de Zoom para Dale, que yo pueda irla respondiendo. De igual forma queremos agradecer a todos los participantes por haberse conectado a esta tercera charla y a ti por haber realizado una exposición tan buena. gracias, espero que les haya gustado. Básicamente lo que le quería mostrar es cómo uno puede utilizar Revit y sacarle el jugo realmente a la herramienta si conoce lo que se puede realizar, porque no es solamente modelar arquitectura y listo. Se pueden realizar muchas cosas y toda esta tecnología nos permite prever un montón de cuestiones en la obra y en la vida real. Y básicamente eso es lo que más les importa a las empresas que están implementando BIM, es justamente este ahorro de costos que tiene implementarlo. Es similar a Microsoft Project. Me preguntan acá si en la parte de cronograma de Navisworks si la interfaz es similar como se hace en Microsoft Project. Es bastante similar, pero nosotros acá estamos vinculando los elementos con la planificación. Por ejemplo, nosotros seleccionamos todas las fundaciones y le vamos a poner cuándo inicia, cuándo termina y qué costo tiene toda esa parte estructural. Entonces, lo que tiene es que nosotros la estamos vinculando con el elemento, a diferencia de Microsoft Project, que simplemente es poner fundaciones y nada más. Eh, Esto tiene como una vinculación mucho más enriquecedora, haciéndolo desde Navisworks. ¿Alguna otra pregunta?
Espero que sea claro. Es muy versátil Revit porque tiene una herramienta, acá me preguntan si es versátil para el diseño arquitectónico, para hacer bocetos o garabatos, ya que lo ve como una herramienta muy potente para eso. Mi respuesta es que se puede realizar el diseño de Revit. Gracias a la herramienta que se llama masa de emplazamiento, nosotros podemos modelar masas muy generales, probar formas, podemos explorarlo al máximo. Mucha gente no conoce que se puede hacer y es algo que yo creía antes de conocer Revit. Pensaba que tenía que tener todo el proyecto definido hasta el nivel, las medidas, todo para empezar a usar Revit. Y no es así. Lo podemos empezar a usar antes en la etapa de diseño. Podemos hacer distintos tipos de bocetos, garabatos también. Para mí es una herramienta muy integral y yo les recomiendo que la implementen en la fase de diseño y no se van a arrepentir. Justamente con esta solapa de masa de emplazamiento lo vamos a poder hacer, porque nosotros vamos a poder generar formas muy generales y después empezar a agregarle detalle a estos volúmenes, digamos. Navisworks también entrega la ruta crítica del proyecto. Sí, también. Nos van a, las distintas tareas van a tener distintos tipos de, eh, nosotros mismos vamos a poner cuáles dependen de cuáles tareas. Por eso nos va a dar lo crítico. ¿Qué consejos les daría a los que quieren entrar en el mundo del trabajo remoto con Revit? Mi consejo es que se larguen, que empiecen, que confíen en ustedes mismos, porque uno, si espera a saber todo y a hacer todo perfecto, nunca empieza. Y con la práctica, uno va a adquirir conocimientos y se va a poder largar en este mercado laboral, que hay muchísimo trabajo en Revit y hay pocos profesionales que lo sepan hacer y que lo sepan hacer bien. Mi consejo es que, primero que nada, que tengan LinkedIn a todos, que hablen, que publiquen, que se den a conocer, porque eso te abre puertas, y que se generen sus perfiles, por ejemplo, en distintas páginas web y ofrezcan sus servicios, como hay una página que se llama Fiverr, en Latinoamérica está Workana, después tenés, no me acuerdo cuál la otra, Upwork. Y ofrecen algunas, Upwork ofrece algunas de contrato fijo, algunas por proyecto, algunas que te van a pagar por hora. Ustedes tienen que darse a conocer. También les recomiendo que se armen un portfolio específicamente de proyectos de Revit. Aunque ustedes tengan un solo ejemplo, se lo arman igual y muestran qué es lo que ustedes saben hacer. Eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo se requiere para entrar al mundo de BIM con Revit para su dominio? ¿Cuánto tiempo? Yo en mi caso me formé y demoré un año, pero yo empecé a trabajar a los 3 meses de que empecé a estudiar y no sabía todo, sino que empecé. Porque uno ahí adquiere la verdadera práctica y empieza a entender cómo funciona el mercado, para qué se usa Revit, eh, y para qué. Me ha pasado justamente que me lleguen estas propuestas de un contrato para simular la construcción de un baño. Que vos decís, no me lo hubiera imaginado, pero yo no tenía la experiencia cuando tomé este trabajo, pero yo simplemente dije, lo voy a hacer, voy a buscar la forma y lo voy a hacer. Es cuestión como de uno decidirse y empezar. Yo creo que puedes tener un mes de experiencia o un solo proyecto de experiencia y ya entras al mundo de BIM. Para mí no necesitas mucho tiempo, sino lanzarte y hacer proyectos. Solo así vas a aprender. Yo en mi caso en la facultad eh, no me exigían Revit, ninguno de mis compañeros usaba Revit y yo me obligué a mí misma a usar Revit, por más de que no exploraba en ese momento la herramienta en su máxima, no le sacaba el máximo potencial, pero me obligué a actualizarme. Eso les recomiendo. En ese momento, mi hermana, que también es arquitecta, se había ido de intercambio a Brasil y en Brasil todo el mundo usaba Revit. Y acá en mi facultad de Argentina, nadie usaba Revit, ni siquiera lo nombraban.
Yo era la única de todo mi taller, que éramos 60, la única que usaba Revit. Imagínense cómo era algo totalmente nuevo, pero nada de eso. Yo creo que tiempo, aunque ustedes ya hagan un proyecto y sepan cómo se hacen las cosas, ustedes ya pueden empezar. No necesitan mucho tiempo y más que hoy en día, digamos, se busca mucho que la persona sepa la habilidad más que un título. Eso me ha pasado. Y conozco muchas personas que están en BIM que tienen mucha experiencia y por eso consiguen trabajo más que títulos, porque títulos podés tener miles, pero la experiencia es lo que vale acá en el mundo de BIM. No sé si quieren preguntarme algo más. Bueno, nada, ese es mi consejo, que empiecen, que hagan, que sean activos, que vean videos, que se formen todo por autogestión. Yo en mi universidad, que es la Universidad Nacional de Córdoba, como es una universidad pública, existe mucho esto de la autogestión, en el que uno se tiene que buscar el conocimiento y nadie te va a venir y te va a decir, hace esto, ya está. No, uno tiene que buscarse el camino, leer biografías, bibliografía, ver videos, formarse, leer, ver de qué se está hablando en el sector, buscar en LinkedIn a las empresas que están dando estos servicios BIM, seguirlas, ver de qué se está trabajando, qué se está haciendo, qué servicios se están vendiendo. Bueno, no sé si quieren preguntarme algo más. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces solo queda agradecerte por la exposición. Ahí están sus Bien, redes sociales por si quieren seguirla. También les dale, recordamos que este es el ciclo de charlas y queremos agradecerles por ingresar a la misma y también a la expositora. Y con eso creo que gracias. ya podríamos cerrar la sesión. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.